Bienvenidos a Tenjo, Entre Voces y Recuerdos, el podcast institucional del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo. Mi nombre es Alejandro Montoya y yo los estaré acompañando en este espacio donde las historias cobran vida a través de las voces de quienes han construido la identidad de nuestro municipio, de quienes guardan en su memoria los recuerdos de otros tiempos y de quienes hoy continúan proyectando a Tenjo como un territorio lleno de cultura, tradición, naturaleza y oportunidades. Aquí escucharemos relatos, experiencias, anécdotas y testimonios que nos permitirán conocer mejor nuestro pasado, comprender nuestro presente y valorar aquello que nos hace únicos. Porque cada camino, cada vereda, cada paisaje y cada habitante tiene una historia que contar. Esto es Tenjo, Entre Voces y Recuerdos. Tenjo es mucho más que un lugar en el mapa. Es la memoria de generaciones enteras que han visto transformarse sus caminos, crecer sus comunidades y fortalecer sus tradiciones. Es también un territorio privilegiado por la naturaleza, donde las montañas, los senderos, los bosques y los paisajes únicos invitan a propios y visitantes a descubrir una experiencia diferente. En este primer episodio, hemos querido reunir dos miradas complementarias sobre nuestro municipio. La primera, desde la voz de quien ha sido testigo de gran parte de la historia de Tenjo. La segunda, desde la visión de quien trabaja cada día para mostrar al mundo las maravillas naturales que hacen de este territorio un destino especial. Hoy nos acompañan don Gregorio Socotá y Kelly Rico, dos voces distintas pero unidas por el mismo sentimiento, el amor por Tenjo. Y para iniciar este recorrido, conversamos con don Gregorio Socotá. Es una persona que es raizal del municipio, fue líder comunitario, exconcejal, presidente de Junta de Acción Comunal de su territorio, de su vereda, y autor de coplas dedicadas a su tierra. Su historia es también una parte de la historia de Tenjo. Escuchemos su testimonio. Don Gregorio, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a preservar la memoria viva de Tenjo. Sí, don Alejandro, con mucho gusto, con todo el servicio. Estoy interesado en que la población, tanto visitante como los que nuevamente han nacido en Tenjo, se lleven un recuerdo y sus familias lleven una historia de lo que ha sido Tenjo, que no es ni siquiera el 80% de la belleza que existía hace muchos años. Don Gregorio, los orígenes de Tenjo. Cuando hablamos de los inicios de Tenjo, ¿qué historias le contaban los mayores en esa época? Su merced nos hablaba ahorita fuera de micrófonos del tema de la construcción de los templos, de que vinieron los españoles, y por qué no aprovechamos para que después de que nos cuente eso, nos dé a conocer la primera copla que escribió usted al respecto. Mire, don Alejandro, como le comentaba, el templo que está en la esquina del parque, el blanco, ese templo fue hecho por los españoles, con los indios que eran, porque esto fue un resguardo indígena, entonces utilizaban ellos en la conquista a los indios como esclavos, como obreros, y como les comentaba, en esa época no habían canecos de lámina o cosas parecidas para sus materiales, entonces mataban la res y a la res le hacían 4 huecos y esa era la vasija o el balde en que subían el barro para construir esto. Este templo está construido en adobe y una pared que llama tapia pisada. Sí. De la cual, como le comentaba a usted, don Alejandro, usted ya tuvo el gusto de verla allí en su vereda donde habita, en Huayca, y si a la persona que me llame, con gusto le puedo dar fotos de los trabajos que he hecho, ya que soy profesional en eso. Ya es muy difícil encontrar personas que se especialicen en ese tipo de construcciones, ¿no? Mire, don Alejandro, aquí en el municipio habemos 4 personas que lo sabemos hacer. Si llegamos a fallecer, ya quedan nuestros hijos, pero ya no lo hacen lo mismo. Claro. Hay varias formalidades ya que se han adecuado más, porque anteriormente se hacía en pura tierra. Luego lo mezclamos, buscamos la forma de mezclar la tierra con el recebo. Luego se mezcló
se recebó con cemento. Hay varios materiales en forma de mezclar materiales y se le da, es decir, el tópico que quiera y la duración que quiera. Estas obras son muy bonitas, muy hermosas, pero tiene que tener cuidado con la humedad, porque si usted le deja entrar humedad, a eso se daña. Ahí empieza el deterioro. Entonces, su merced nos contaba que Tenjo era un territorio indígena, ¿no? Un resguardo indígena, sí señor. Un resguardo indígena, de lo cual pues entonces la gente, los pocos que habían natales de aquí ya cambiando, es decir, las generaciones, se fueron criando y otros explotaban a estos. Okay. En cuanto a la colonización o de la llegada de los españoles, su merced que tiene la habilidad de escribir coplas, hay una copla que su merced escribió para esto, ¿no? ¿Nos la puede compartir? Sí, claro, con mucho gusto. Hay una copla que dice cuando el indio vivía en el valle, el blanco lo fue acosando. Ahora el indio está en la cima y el blanco sigue acosando. Y de alguna parte vienen, dizque a prestarle su ayuda. El indio lo pierde todo, su persona y su cultura, como lo ha perdido siempre desde que cambió de cuna. La tierra que tú laboras, cada día y cada hora, tú la trabajas, es cierto, pero el rico te la roba. Al pie tuyo están parados, con un platón en la mano, recogiendo tu sudor para llevárselo a los bancos. Campesino, campesino, mira, te van a matar. Campesino, campesino, te tienes que liberar. Cuando escuchamos a personas como don Gregorio, entendemos que la historia de un municipio no se encuentra únicamente en documentos o archivos, también vive en la memoria de quienes han recorrido sus caminos, trabajado sus tierras y participado activamente en la construcción de comunidad. Su merced es una persona que es raizal, vivido acá desde sus primeros años de vida. ¿Cómo era la infancia para una persona en ese entonces? O sea, hoy en día vemos que los niños tienen muchos espacios para hacer deporte, para la cultura, incluso en espacios como el instituto, donde los niños pueden venir a aprender de los instrumentos, donde tienen parques para jugar. ¿Cómo era hace unos años la infancia para los niños del campo que vivían acá en Tenjo? Mire, acá los planteles educativos eran muy pocos, porque la población era poca. Entonces, aquí en el casco urbano existían 4 planteles. Era el de primaria, el de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto era lo máximo que había de educación. Educación superior no existía aquí en Tenjo. Okay. Entonces, en estos 5 años, cada aula enseñaban el tiempo de clases era de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Era el horario para estudiar. Pero educación, es decir, de parque ni nada, no había más que el parque, la plaza de mercado, porque el parque no es que sea muy antiguo. O sea, eso hace unos 25 años era todavía la plaza de mercado. Ahí en el parque. Sí. Ah, ok. Y digamos, en su caso personal, ¿cómo era levantarse una mañana de niño de campo? ¿Cómo era eso? Mire, habían distintos rangos, porque de acuerdo a la economía, el niño se iba educando de acuerdo a su medio económico. El que tenía más plata, pues lo podría mejor. En mi caso, pues a mí me tocaba a las 3 de la mañana. Mi padre me llevaba encima de la cuchilla a cuidar los animales que llevaba para cargar el empaje, cosa que había que hacerlo cada año. Traspajar, o sea, remodelar los empajes de las casas porque se dañaba. Entonces había que ir a arrancar el empaje. Y para eso mi papá era profesor en eso. Cada año se hacía ese trabajo. Pero él me llevaba a cuidar los cabrestos que llamaban, o lazos, y los animales, mientras él arrancaba el material. Okay. 1 de la mañana, como les comentaba, 2 de la mañana. Luego ya después fui creciendo, entonces ya empezaron a sembrar papa, maíz, trigo, esto allá arriba. Y me mandaban con 10, 12 animales por un caminito angosto que existía. Y me echaban mi comidita, mis papitas, mi pedacito de carne, en unas hojas de calabaza y una ranita ahí. Y arríe los animales y coma, arríe los animales y coma, y una navaja bien afilada, por si el animal se caía, había que cortar los lazos rápido para que no me matara. ¿Qué edad tenía más o menos su merced en ese entonces? En esa época ya tenía más o menos unos 8 o 9 años. Muy pequeño. Muy pequeño. Sí, a mí me gustaba, desde muy pequeño me sacaron a trabajar. Yo jugar no jugaba casi porque pues, nunca tuve la oportunidad. Sí. Aquí seguimos dando un vistazo al pasado y le pregunto a su merced,
en esa etapa de la niñez, ¿cómo era Tenjo? O sea, algo que nos pueda hablar de pronto de cómo eran las calles, las casas, cómo era la vida cotidiana en el centro del Mire, Tenjo. las calles no había pavimento, todas eran en receo. Las vías de penetración eran en receo. Tan así que la empresa Águila se empezó a fundar con 2 buses. El número 1, que era de un señor Antonio Quintero, lo llamaban el burro loco. Y el otro era el número 2, que era de Peregrino Sánchez, lo llamaban el Chichoneras. Estos buses salían a las 6 de la mañana para Bogotá y regresaban a las 6 de la tarde. No hacían más que una línea en el día. Eso le iba a preguntar, un viaje de ida y uno de vuelta. Uno de ida y uno de vuelta. El acueducto de acá, el primer acueducto, lo hicieron con los tubos, no existían tubos de hierro, mucho menos PVC. Ujú. Había un árbol que llamaba arboloco. Eso era más o menos, daba 7, 8 metros de largo, pero era vacío por dentro, era hueco. Entonces cortaban esos árboles, los abrían por mitad y con esto construían una canaleta que el agua nacía, para el casco urbano nacía donde hoy se encuentran los balnearios de la Peña. Ahí hicieron un tanque, o había un tanque en piedra, que el cual se encuentra al lado del cementerio. Es un tanque que tiene más o menos 1 metro de ancho por unos 80 centímetros de profundidad por 2 de largo. Ok. Es una sola piedra, es un monumento muy hermoso. Y ese es el tanque que tenían de represa. Ahí recogían el agua y la lanzaban a la plaza de mercado. Ahí llegaban las damas del pueblo a recoger su agüita en los chorotes, porque no habían olletas, eran chorotes de barro. La comida se hacía toda, casi la mayoría, en vasijas de barro. Mi madre tuvo un negocio de eso, y entonces ella tenía un negocio que llamaba eso asistencia o sancochería. Ella hacía cuchuco de trigo, ajíacos, pan de maíz, tamales, llevaba la comida a la policía, al juez, y en las Semanas Santas o Navidades era mucha la cantidad de gente que se movía alrededor, porque no había tal de restaurantes como yo ahora. Claro. No había más sino eso. A través de sus recuerdos, podemos imaginar aquel Tenjo de otros tiempos. Un municipio que creció de la mano de sus habitantes, donde el trabajo colectivo y el sentido de pertenencia fueron fundamentales para impulsar su desarrollo. Antes de cerrar ese episodio de su infancia, su merced me comentaba que, bueno, y me dio a conocer también una copla muy bonita, escrita a su señora madre. Sí. Sí, ¿nos la puede compartir acá, por favor? Mire, esta me la enseñó una profesora en Bogotá. Tenía yo 9 años. Ella fue la que me enseñó el segundo año de primaria. Y para una fiesta de la madre me la enseñó así, dice así. Una tarde en medio de jardines, cuando el sol y sus rayos recorrían, cuando las aves volvían, el mundo de luto se cubría. Yo me hallaba, solo, triste y pensativo, y de pronto acercóseme una sombra y en forma de mujer era mi madre. Sí, era mi madre, que salía de su tumba a esa hora, llena de angustia, a preguntarme, ¿por qué lloras? ¿Por qué tantas tristezas? Tú no debes de llorar, porque no dejas conciliar mi sueño eterno. Se fue mi madre. Allí dejóme solo, triste y pensativo. Y desde entonces, si sufro, yo no lloro, porque temo con mi llanto despertarle. Bueno, es una copla muy linda, muy nostálgica también, llena de sentimientos para quienes de pronto ya no tienen a ese ser tan preciado a su lado que es ese ser creador como la mamá, como esa mujer que da la vida por sus hijos. Tengo una copla cuando empecé a hacer el turismo en Tenjo, entraba a la acción comunal y a cáritas parroquiales, Ujú. y para una fiesta del campesino me fui a la televisión colombiana la primera vez que tuve oportunidad de ir a la televisión colombiana a invitar a la gente. Había un programa que lo patrocinaba el señor Carlos Pinzón, Sí. el fundador de Teletón. Tenía un programa que llamaba El Club de la Televisión. Entonces yo compuse estas que dijeron así. Muy buenas noches, don Carlos. Yo lo vengo a saludar. Y a todos los televidentes los queremos invitar a la fiesta del campesino, que sí se va a celebrar en Tenjo, Cundinamarca, el 21 de junio ya. En Tenjo los esperamos, pues se van a divertir. Con carrozas y comparsas los vamos a hacer reír. Somos gentes muy sencillas, que buscamos progresar y buscamos es que Tenjo sea municipio ejemplar. Mil gracias le estamos dando hoy a la televisión y al director del programa, señor don Carlos Pinzón. Las transformaciones de un territorio no ocurren por casualidad. Detrás de cada avance existen personas que dedicaron parte de su vida al servicio de los demás. Líderes comunitarios que entendieron que el progreso también se construye desde la participación y el compromiso ciudadano. Hablando un poco para las personas que nos visitan a Tenjo y que han venido pronto a la celebración del Día del Campesino, a los encuentros de turismo, al Festival del Maíz y todo eso,
¿Qué fiestas recuerda su merced que se practicaban acá en Tenjo y que de pronto ya hoy en la actualidad no se celebran? Mire, aquí se hacía una fiesta muy linda, muy hermosa, que se llamaba el Corpus Christi. Corpus Christi era un jueves, que era por celebración que había que hacerle el jueves, y tenía la gente la costumbre, que como le decía era la plaza del mercado, y entonces por todas las calles de alrededor del parque paraban varas, pero eran forradas en musgo, en lama, en flores, y hacían arcos. Muy hermosos eso, había unos altares hechos en madera muy torneada, muy linda. Se ponía un altar de esos en cada esquina del parque, la plaza, y el padre hacía la procesión con nuestro amo santísimo por todo alrededor del parque, y eso era mucha la cantidad de gente que salía. Era una fiesta muy hermosa, muy linda. Cuando yo estuve dirigente comunitario, que fui presidente de mi vereda, 24 años, yo organizaba la Navidad. ¿Cómo hacía mi Navidad? Muy hermosa, a lo vivo. Yo vestía mis Reyes Magos, vestía a la Virgen, vestía a San José, conseguía una burrita, montaba una niña ahí como la Virgen, y los Reyes Magos con sus trajes, con sus coronas. Mi madre me ayudaba a hacer esas capas, me las ayudaba a decorar, y todo a lo vivo. Y eché pólvoras por las calles del pueblo. La gente salía, me daban las vivas, muy alegre, y íbamos a la iglesia, rezábamos el Santo Rosario, y salíamos contentos a cada uno para nuestras casas, pero una tradición muy bonita, muy hermosa. Qué bonito. Hoy en día la gente, cuando uno viaja a un pueblo, siempre uno llega al parque principal, ¿no? Sí. Nuestro parque principal tiene historia también. ¿Qué sucedía en ese parque principal? Ahí era la plaza de mercado. Antes de ser el parque era la plaza de mercado. Entonces ahí se cerraban las 4 entradas, se soltaban las vacas y todo el mundo a torear, a caerse sus porrazos ahí con las vacas. Había un señor, Humberto Bulla, que era el que las cogía. Cuando ya las iban a entrar a la jaula, las cogía y las tapaba los ojos y las lograba meter otra vez a la jaula. Otro que era bajito, llamaban Anías, y entre esos dos le llevaban la corrida. Pero la gente era, unos en sano juicio y otros borrachos, pero ahí de todas maneras se divertían. Y como no había, como le decía posteriormente, no había gente, tanta gente desconocida. Sí. Entonces era muy bonito porque la gente gozaba unos con otros ahí, risa y fiesta y tomata y la cosa. ¿Y había música? No, aquí traen banda de música. ¿Sí? ¿Y cuánto duraba ese festival? Y eso duraba 3 días, viernes, sábado y domingo, y lunes a veces. Era aquí lo que había tradicional. En una época era el mercado de plaza, era muy lindo, muy hermoso. Que aquí era más fácil trabajar un viernes santo que no un lunes, porque la gente salía a hacer su mercado, a tomar sus cervezas, a vender las chivas, a vender el ganado, a comprar y a beber, y a hacer su mercado y irse para la casa. Pero era que la gente era muy sana, la gente no trabajaba en el campo y salían a ese mercado y comprar. Las costumbres cambian con el tiempo, pero la identidad permanece. Y es precisamente esa identidad la que permite que nuevas generaciones comprendan el valor de sus raíces y la importancia de preservar su patrimonio cultural. Don Gregorio, creo que todos somos conscientes, hablando un poco del tema de la religión y todo lo que ha pasado en el tema de la Semana Santa. Coméntele un poquito a las personas cómo se vivía una Semana Santa en el pasado. Mire, don Alejandro, era muy hermoso porque había la tradición de las procesiones. Desde el martes empezaban las procesiones promovidas por el sacerdote que hubiera de turno y era muy bonito. El Via Crucis, el sermón de salvación, eso arrancaba a las 3 de la tarde en Monte Calvario y todo el mundo a bajar su rama y a vestir su Monte Calvario ahí en la puerta de la iglesia y con sus truenos, o sea, sus tiros que la van a... Sí, era muy bonito. Y digamos pero eso fue pasando, eso fue cambiando. Ya tradicionalmente y mundialmente lo van cambiando. Como usted habla precisamente, yo como le comentaba, en mi vereda, gracias a Dios, y la Virgen Santísima nos ayudó, le pude poner todos los servicios a la vereda y por último hicimos una capilla que se encuentra arriba en los límites con el municipio de Subachoque. Allí hicimos entre la comunidad porque yo gocé del buen apoyo de la gente, para que yo no puedo sentirme desagradecido. Allá tenemos una capilla hermosísima y ya es una tradición del Viernes Santo, suben 3.500, 4.000 personas al Via Crucis a las 5 de la mañana, todos los Viernes Santos. Gente. Bueno, ya para ir pasando un poco la parte de su servicio público y liderazgo, su merced logró llegar al consejo. ¿Qué lo motivó primero que todo, pues lanzarse para llegar al consejo? ¿Cómo era en ese entonces? Mira, don Alejandro, eso es lo más sensato y lo más bonito que me gustó, porque hice lo del acueducto y en la inauguración le dije al cura, padre, a ver si me hacen un favor, me bendice el acueducto que ya está listo. Dijo, claro, Gregorio, claro, con mucho. Y fue y lo bendijo y en la homilía le dijo a la gente, y usted tiene aquí un hombre muy fuerte, muy capaz,
muy inteligente y quiere ir al Consejo Municipal. Ustedes tienen que apoyarlo. ¿Quién es? Gregorio Socotá. Fue como metiéndole polvo al pueblo. Sin pensarlo. Sin pensarlo. Y logré llegar al Consejo Municipal. En el Consejo logré transar. Hice el acueducto, pero como le comentaba, todo lo hicimos a puro esfuerzo nuestro. Para la carretera fue porque ya me quedaba la carretera. Y entonces les dije, bueno, ya está la luz, está el agua. Falta el alcantarillado y la carretera. Me dijeron, ¿para qué queremos carretera si no tenemos carro? ¿Para qué queremos carretera? Eso no se ponga eso. Sí, mire, señores, para hacer las casitas nos ha tocado subir el material animal. Si se nos enferma una persona, nos toca amarrarla en el burro o bajarla en varas. Si hacemos la carretera, mientras ella bajamos en un carro, sabemos aunque sea de qué murió o si está vivo, lo salvamos. Mientras le bajamos en un burro, se nos muere. Claro. Y sí, me hicieron caso y lo logré hacer. Eso cuando empecé de allá para abajo. Como nunca había bajado un carro por ahí, era una admiración todo el mundo. Y logré con 300.000 pesos, que fue todo lo que conseguí en 24 años de auxilio para la carretera. Bueno, don Gregorio, pues de verdad agradecerle este espacio tan valioso de ver la historia de nuestro municipio, Sí, que la claro. gente que es de afuera también conozca un poquito, y qué mejor que de las palabras de una persona que lleva toda su vida viviendo acá. Y por último, de pronto un mensajito para la gente joven de acá del municipio de Tenjo, a una invitación a preservar, a cuidar nuestro territorio, nuestra cultura, nuestras memorias. Mire, primero que todo, quiero hablarle a la juventud. Por Dios, jóvenes, pensemos que el país, que el mundo es para ustedes, que no es el vicio, que no es las malas costumbres las que nos saca adelante. Ayuden a sus padres, reclamen por favor sus derechos, pero reclámenlos con decencia, con cultura, no con groserías como está presentándose en el momento. Pensemos que la educación es para educarnos, no para tratarnos mal. Y con gusto los invito a trabajar, a luchar y a defender nuestro país. Agradecemos a don Gregorio Socotá Méndez por compartir con nosotros sus recuerdos, experiencias y reflexiones. Su voz nos recuerda que la historia de Tenjo sigue viva en quienes la han construido día tras día. Sin duda alguna, la memoria nos ayuda a comprender quiénes somos. Pero para conocer plenamente un territorio, también es necesario recorrerlo, observarlo y descubrir aquello que lo hace tan especial. Por eso, ahora dirigimos nuestra mirada hacia los paisajes, senderos y escenarios naturales que convierten a Tenjo en un destino lleno de posibilidades. Ahora nos acompaña Kelly Rico. Ella es gerente de Tiguacé Travel, una mujer que ha recorrido el territorio, que conoce sus atractivos y trabaja para fortalecer el turismo como una herramienta de desarrollo y promoción del municipio. Escuchemos lo que nos cuenta sobre los lugares que todo visitante debería conocer cuando llega a Tenjo. Kelly, bienvenida a este podcast, gracias por aceptar nuestra invitación. Tú que has recorrido prácticamente cada rincón del municipio de Tenjo, desde tu experiencia, ¿cuál fue el momento en el que descubriste que este municipio tenía un enorme potencial en cuanto al tema turístico? Bueno, la verdad, yo digamos que de toda la vida he tenido esa inquietud y he querido mostrar la belleza de Tenjo. He estado en otras ramas del turismo desempeñándome fuera del municipio, y hace 3 años fue cuando decidí crear la agencia de viajes, que sea una agencia de viajes tenjana, la que muestre todo eso, digamos que al mundo. Entonces hace 3 años empezó esta labor de empezar a crear paquetes y todo esto para poderle mostrar a los visitantes toda la belleza que tiene este valle de Tenjo. ¿Y cuál es esa primera fuente de inspiración? ¿Cuál es ese factor diferencial que tú dices, bueno, esto puede tener Tenjo que no tengan otros? Digamos que algo que llama mucho la atención es como este misterio que tiene este valle. Muchas personas que vienen a visitar Tenjo, cuando llegan mencionan que se sienten muy tranquilos, mencionan la tranquilidad que sienten al estar acá. Entonces sí perciben ese cambio de energía, o sea, sí hay un tema energético bien importante, y también el tema, digamos, la naturaleza, esa posibilidad que tenemos 2 serranías que podemos conocerlas, podemos tener ese contacto también como con ese espacio de la montaña. Eso también hace diferente a Tenjo. En ese momento, cuando tú recibes visitantes que vienen por primera vez, ¿qué es lo que más les sorprende al llegar a Tenjo? Bueno, les sorprende todavía encontrar ese verde tan cerca a Bogotá,
Y lo que te mencionaba hace un momento, la tranquilidad que perciben cuando llegan acá, eso también es algo que es un comentario muy frecuente que recibo de las personas que visitan acá Tenjo a hacer los recorridos. Otra cosa también que les llama mucho la atención es el tema ufológico, el tema paranormal. Algunos ya vienen con esta información y otras personas que ven de pronto como en los souvenirs o ven de pronto en el letrero de Tenjo que un ovni, entonces empiezan a preguntar y les causa mucha curiosidad esa parte, y los que ya conocen entonces ya saben, sí, Huayca, sí, los ovnis, entonces tienen esa referencia también de Tenjo. Cada territorio tiene lugares que sorprenden, espacios que muchas veces pasan desapercibidos para quienes viven cerca de ellos, pero que cautivan a quienes llegan por primera vez. Y Tenjo posee ese privilegio. Sin duda alguna, Tenjo es reconocido por sus paisajes naturales, por su riqueza cultural. ¿Cuáles son esos lugares que todo visitante debería conocer al menos una vez en la vida cuando visita Tenjo? Debería conocer el templo doctrinero, debería conocer la casa Chitasugá, la casa de los artesanos, debería conocer todo lo que es el sector Cuevas, es un espacio maravilloso, el paso de la quebrada Tiguacé, debería conocer Majuy. Igual en cada uno de estos lugares también se puede divisar de alguna manera el valle, entonces es una opción maravillosa para, ya sea que visite la serranía de Huayca, ya sea que visite la serranía de Majuy, en cualquiera de las dos tiene una vista maravillosa y diferente del valle. Háblanos un poquito de ese atractivo natural turístico que tiene el municipio de Tenjo, que son las cuevas. ¿Qué hay en estas cuevas o cómo son? Bueno, este es un espacio que está muy cerca al casco urbano, está todo lo que es en la parte de la serranía de Huayca y puntualmente ubicado en la vereda Churuguaco Alto. Ese espacio es una formación rocosa que pues digamos que nosotros las conocemos en Tenjo como cuevas, pero que realmente es una formación rocosa que sirvió de paso a la quebrada que alimentó el primer acueducto del municipio. Entonces este lugar lo que tenemos digamos que en referencia es que sirvió de espacio para los ancestros que habitaron este territorio y fue un punto de encuentro, entonces fue como una especie de escuela. Entonces ese lugar por eso es tan importante, igual también ese lugar también tiene una energía también especial. Y arriba de este encontramos pues lo que es el mirador, que es el espacio donde podemos divisar Bogotá, podemos divisar Majuy, podemos ver el valle en todos sus tonos pues de verdes que nos ofrece el municipio de Tenjo. Y adicional también podemos apreciar una pequeña muestra de arte rupestre, que es la que encontramos, digamos que en lo largo de toda la serranía hay una muestra de aproximadamente 26 rocas con muestra de este arte rupestre, y puntualmente antes de llegar a este espacio de las cuevas visitamos una de las piedras que se llama la Piedra del Telar, donde tenemos allí una pequeña muestra de toda esta parte ancestral que guarda este territorio. La riqueza natural de Tenjo se expresa en cada sendero, en cada montaña y en cada paisaje que permite desconectarse del ruido cotidiano para reconectarse con la naturaleza. ¿Qué experiencias ofrece Tenjo para quienes quieren reencontrarse con la naturaleza y consigo mismo? Bueno, desde Tiguacé puntualmente ofrecemos recorridos de senderismo, donde tenemos este contacto, como lo mencionas hace un momentico, contacto con la naturaleza, pero también con nosotros mismos. Entonces es un espacio que, estos espacios de senderismo nos dan la posibilidad de conectarnos con nosotros, de escucharnos y de escuchar también el territorio, porque nosotros cuando vamos de viaje siempre escuchamos el territorio que visitamos. Entonces esos son los espacios que manejamos con Tiguacé. También tenemos recorridos en bicicleta que terminan con actividad de tejo, donde se muestra como esa vida rural que todavía se conserva en las veredas que están cerca al casco urbano. Entonces le damos la posibilidad a las personas que conozcan el tema de cómo se ven los cultivos, el tema de la vida campesina todavía, y terminando con la actividad de tejo, que es muy relacionada a la parte ancestral, pero también esa
esa vida campesina que después de las jornadas de trabajo se iba a jugar tejo. Entonces mostrar todo eso es como la esencia de Tiguacé, de mostrar esa cultura, esa historia que todavía se puede conservar acá. También en el tema cultural tenemos entonces talleres en la Casa Chitasugá para las personas que no pueden o de pronto por cualquier condición o lo que sea no pueden acceder a la montaña. Entonces tenemos la opción de hacer recorridos en Tenjo, en el parque principal, contando la historia, terminando en la Casa Chitasugá, la Casa de los Artesanos, con talleres, un taller de paisaje sonoro, un taller de escultura de las deidades muiscas, taller de cerámica, taller de elaboración de broches en Totumo. Entonces tenemos ahí varias experiencias muy bonitas con los artesanos que se encuentran ubicados acá en la casa artesanal. Kelly, desde tu experiencia promoviendo el territorio, ¿qué crees que aún falta por descubrir o por valorar de Tenjo como destino turístico? Algo muy importante es la apropiación. Muchas personas que son del municipio, de pronto en su quehacer o en su día a día, no se dan cuenta de toda la belleza y de toda la riqueza que tiene este municipio y de todo lo que les ha dado. Digamos que el tema de la apropiación me parece que es muy importante, porque eso hace que nosotros valoremos lo que tenemos y asimismo, con ese mismo amor, lo demos a conocer. Entonces, creo que esa parte de la apropiación es vital para que eso crezca, o sea, eso fortalezca mucho más y que permita que los turistas que vienen o los visitantes que vienen a conocer Tenjo descubran que nosotros mismos hablamos muy bien de nuestro municipio, que sabemos qué es lo que encontramos acá, que podemos, o sea, que valoramos, que sabemos que hay recorridos, que sabemos que hay sitios turísticos, hay patrimonio, más o menos, o sea, eso es lo que genera la apropiación, que reconozcamos qué tenemos en el territorio para poderlo dar a conocer. Cada recomendación es una invitación a descubrir una nueva faceta de Tenjo, a recorrer sus caminos con curiosidad, a admirar sus paisajes y a reconocer el enorme potencial que existe en este municipio. Kelly, ya para ir cerrando esta entrevista, si tuvieras frente a ti a una persona que nunca ha visitado Tenjo, ¿qué le dirías para convencerla de que este tiene que ser su próximo destino? Bueno, este tiene que ser su próximo destino porque es un lugar maravilloso que ofrece una mezcla única de historia, de cultura, de ancestralidad, de naturaleza, donde puede descubrir y tener muchas posibilidades para conectarse con él mismo y también desconectarse un poco de la ciudad aprovechando esa cercanía. Kelly, muchas gracias por tu tiempo, por compartir un poco de tu experiencia recorriendo el territorio de Tenjo. Quienes quieran contactarse contigo, saber dónde queda Tiguacé, ¿dónde lo pueden hacer? Gracias a ti primero por la invitación, gracias por este espacio. Estamos en las redes sociales como @tiguacetravel, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Tenemos nuestra página web www.tiguacetravel.com donde pueden encontrar toda la oferta que estamos manejando y estamos en la Casa Chitasugá, en el local 10, en la Casa de los Artesanos, en Tienda San Juan. Ahí estamos también presentes, cualquier requerimiento que tengan. Y nada, muy contentos de estar trabajando por dar a conocer la belleza que tiene Tenjo al mundo. Sin duda alguna, quien visita Tenjo encuentra mucho más que un destino turístico. Encuentra tranquilidad, naturaleza, cultura, historia y una comunidad que recibe con orgullo a quienes desean conocer su territorio. Gracias a Kelly por compartir esta mirada sobre el presente y el futuro turístico de Tenjo. Una invitación abierta para que más personas descubran las maravillas que guarda nuestro municipio. Hoy hemos recorrido dos caminos que finalmente se encuentran: el camino de la memoria y el camino del territorio. Por un lado, las historias y experiencias de una vida dedicada a la comunidad. Por el otro, la invitación a descubrir los paisajes y atractivos que hacen de Tenjo un lugar único. Y quizás allí reside la verdadera esencia de nuestro municipio, en la capacidad de conservar sus raíces mientras continúa construyendo nuevas oportunidades para las generaciones presentes y futuras. Porque Tenjo es historia, es naturaleza,
es cultura, es comunidad y sobre todo, es la suma de voces que día a día siguen escribiendo su historia. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Tenjo, entre voces y recuerdos. Esperamos que estas historias les hayan permitido conocer un poco más sobre la riqueza humana, cultural y natural que habita en nuestro municipio. Los invitamos a seguir atentos a nuestros próximos episodios, donde continuaremos descubriendo nuevas voces, nuevas experiencias y nuevos recuerdos que hacen grande a nuestro municipio. Porque Tenjo no solo se vive, también se escucha. Hasta una próxima oportunidad.